Es decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política. En Radio Universidad de Salamanca. Con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, especial elecciones. Buenas noches, gracias por escuchar Metapolítica, un día más, gracias por escuchar la 89.0 de la FM. También podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube, Metapolítica, y os animamos a seguirnos a través de Twitter e Instagram, @metapolítica_. Preparaos porque arrancamos nuestro especial campaña. ¿Qué es lo que tenemos en el programa de hoy? Bueno, en el programa de hoy es como un menú de 7 platos, en donde no vamos a comer, pero vamos a aprender muchas cosas. Desde la última década, sobre todo desde la campaña de Obama de 2008, las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable de las campañas electorales. Y como queríamos saber más sobre este tema, pues nos hemos ido a preguntar a quienes saben. Hemos estado con José Luis Daver, catedrático de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, y con Yago Moreno, politólogo por la Universidad de Cambridge y perteneciente al Observatorio y la Trivial. Con ellos vamos a hablar de muchas cosas, de música, de videojuegos y también del perro Lucas. Pero no os asustéis porque todo tiene un sentido académico. La llave del programa de hoy nos la trae Gemma Ugasar, politóloga y vicedecana de la Facultad de Derecho de Girona, quien nos va a dar las claves necesarias para arrancar con nuestra mesa de análisis. Y hoy vamos a dialogar en esta mesa con Carolina Plaza Colodro, doctora en Ciencia Política, y quien repite hoy en el programa, y con Pablo Cabrera, becario de la Caixa del doctorado de Ciencias Sociales y experto en Big Data y encuestas. Un programa bien completo, donde nos vamos a centrar en la campaña de estas elecciones del 10 de noviembre. Estamos más o menos en el ecuador de esta campaña, dado que en esta ocasión se ha reducido, siempre suelen ser unos 15 días y esta vez pues han sido 8. Es curioso cómo cuando se habla de campaña se puede utilizar como campaña publicitaria, como campaña política, campaña militar, pero no es de extrañar, dado que hay préstamos de palabras que se utilizan en un contexto y luego pasan a formar parte de otros. Es el caso del lenguaje político. El lenguaje político tiene bastantes préstamos del lenguaje bélico, del lenguaje militar. El término campaña viene del latín y hace referencia al campo, terreno llano, y también hace referencia a aquellas acciones que se llevan a cabo en un espacio-tiempo determinado. La táctica y la estrategia forman parte de cómo llevar a cabo estas acciones en ese campo. La táctica y la estrategia también forman parte de la esfera política. Y es que tampoco es casualidad que se comparta raíz etimológica entre militares y militantes. Hay una teoría política que considera que la política es la cancelación de la guerra. Me estoy refiriendo al contractualismo, sobre todo en su vertiente conservadora. Considera que la creación de la comunidad política tiene que ver con la cancelación de la guerra porque parte de un pesimismo antropológico, ya que considera que el ser humano es malo por naturaleza. De ahí la expresión de Homo hominis lupus, el humano es un lobo para el humano, que decía el filósofo Hobbes. Otro filósofo conservador, Carl Schmitt, decía que si la esencia de la estética se define por la relación entre lo bello y lo feo, y la esencia de la ética, de la relación entre lo bueno y lo malo, la esencia de la política tiene que ver con esa relación de amigo-enemigo. El término enemigo, en un principio, tan solo venía a significar no amigo. Sin embargo, en la actualidad tiene una connotación frentista, se entiende más como adversario. Y sin embargo, la palabra adversario
que sí significa el opuesto, el que está en contra, ahora mismo adquiere otro tono. Es así como dentro de esta tradición filosófica y teórica, pero de un signo progresista, se propone evitar hablar de lo político como esa lucha de amigo-enemigo, y se prefiere hablar de la democracia agónica, donde se acepta la pluralidad de posiciones políticas y es en el terreno electoral donde tienes a tus adversarios, pero siempre en un sentido electoral. Estoy haciendo referencia a la filósofa Mouffe. Y es en este terreno donde nos queremos centrar hoy, en el campo de la batalla electoral donde no hay enemigos sino adversarios electorales que pelean por hacerse con el mayor número de escaños. Estamos hablando de la campaña electoral. Y vamos a comenzar analizando las campañas electorales con José Luis Ader, catedrático, como hemos dicho, de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Nos atendió de 10 esta semana y nos regaló media hora de pura sabiduría. Le preguntamos si podíamos ir haciendo ya alguna valoración de las campañas y de los partidos, de las campañas de los partidos en Internet, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, tendría que decir que en el fondo es muy difícil de saberlo. Digamos que solamente creo que podemos tener a día de hoy algunos indicios. Pues algunos indicios, pues yo diría que efectivamente los equipos de colaboradores de algunos partidos, y fundamentalmente en este momento me llaman la atención dos, por un lado Podemos, que por otro lado es el que quizá tiene una tradición mayor en este tipo de actividad en las redes, y por otro lado Vox, pues probablemente sean los que quizá están teniendo una actividad más intensa de este otro estilo, que de momento no se percibe con claridad, pero que yo creo que está ahí. Y podría apuntar, en el caso sobre todo de Vox, algunos indicios que surgen en estas últimas horas. En el caso de Vox, por ejemplo, llama mucho la atención que en las encuestas, digamos, no científicas, sino simplemente de aceptación de llamadas o de mensajes de personas que responden a qué candidato consideran que ganó el debate de la noche, pues tanto la encuesta del País como la del Mundo, como la de ABC, La Vanguardia, La Razón y El Confidencial, en todas ellas, por abrumadora mayoría, se dice que el ganador del debate de la noche fue Abascal, el candidato de Vox. Entonces, a mí eso me resulta un tanto extraño porque, aunque efectivamente, pues eso sería otra cuestión para analizar, la desenvoltura del candidato Abascal en el debate de ayer pues fue efectivamente bastante eficaz, me resulta sin embargo más raro de ver que, digamos, la población general de manera espontánea pues manifieste esa mayor tendencia a considerar a Abascal el ganador. Entonces yo creo que detrás de eso lo que más bien puede haber es un alto número de personas organizadas que han estado seguramente enviando sus respuestas a cada uno de estos medios en las páginas que cada uno de ellos ha abierto para establecer este tipo de encuestas. Bueno, como ese, pues podríamos citar otros indicios y por tanto, pues ya digo, creo que efectivamente las campañas digitales cada vez son más importantes, pero no es tan fácil el determinar su actividad y sus características. Y a las campañas digitales se ha sumado WhatsApp. Lo pudimos ver, por ejemplo, en la campaña del ahora presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en 2018. Pero, ¿qué uso se ha hecho de WhatsApp en las campañas en España y por qué es importante tenerlo en cuenta? Bueno, pues de nuevo, los datos por lo menos que se conocen respecto a la campaña anterior, la campaña de abril, ahí nos informan o nos dan que efectivamente Vox utilizó WhatsApp como un canal fundamental en su actividad de esos contactos interpersonales. Porque realmente la lógica que cambia en esta nueva forma de hacer campaña es sobre todo la idea de que en lugar de que sean los candidatos o los partidos quienes envíen de manera directa un mensaje a unos posibles o potenciales votantes, sean más bien personas intermedias que sean más cercanas a otros ciudadanos por la vía de ser conocidos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, los que les hagan llegar los mensajes de los candidatos y los partidos. Entonces, de esta manera se produce un efecto que ya fue estudiado
en los años 40 o 50 por equipos de investigación estadounidenses, que se llamaba el efecto influencia en dos etapas o en dos escalones, y que entonces se planteaba en la relación entre los medios de comunicación por una parte, los líderes locales por otra y en tercer lugar los ciudadanos de a pie. Entonces se decía, los medios de comunicación no tienen una gran capacidad de influir directamente en los ciudadanos de a pie, pero si los líderes locales reciben los mensajes de los medios, los líderes locales pueden producir una reinterpretación de esos mensajes y en el último término serán los que tengan mayor capacidad de influir a los ciudadanos. Pues bien, ahora se estaría reproduciendo el esquema, solo que digamos que esos líderes locales ahora son todos esos intermediarios que están en las redes y que están haciendo llegar el mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, que uno de ellos recibe de alguien cercano al partido, que a su vez se lo reenvía a otro, este a su vez tiene su siguiente cadena y la siguiente cadena tiene otra a continuación. Entonces, en ese sentido, ya digo, no me atrevería a asegurar que el WhatsApp sea un factor fundamental, pero sí que creo que está siendo una pieza más dentro de las nuevas formas de hacer campaña. También le hemos preguntado cómo analiza la estrategia de campaña de Pedro Sánchez, quien no quiso ir a programas como Al Hormiguero o a Salvados, y en la que solo admitió un debate para el lunes 10N. Esta es su lectura. Bueno, ahí lo que yo diría es que eso concuerda con el planteamiento estratégico que da la impresión que el Partido Socialista y Pedro Sánchez habían planteado para esta campaña. Y es un planteamiento estratégico que en el ámbito del marketing político se conoce como una campaña defensiva. En el sentido de que probablemente la idea de campaña que había dibujado su equipo era una campaña, como ya sabemos, muy corta, que le diera poco espacio al resto de fuerzas políticas para plantear polémicas o plantear críticas, y que dentro de todo eso el propio candidato se expusiera lo menos posible. Otra cosa es que eso al final le esté beneficiando o no, porque en la medida en que los datos de encuestas vienen apuntando pues que quizá su campaña no se ha desarrollado según sus previsiones, pues tal vez en esta última fase le hubiera venido mejor una presencia mayor precisamente en algunos espacios de entretenimiento, algunos espacios con los que se puede llegar a un público que no está directamente implicado en la política, y quizá pues lo que en principio pudo ser un objetivo virtuoso se ha podido convertir al final en algo que le pueda perjudicar. Y si Pedro Sánchez tenía que defender, por analogía, otros tienen que atacar. Y este es el caso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Mucho ha sido el ruido que ha generado en redes sociales. ¿Qué piensa de esto, José Luis? Bien, efectivamente, en el caso de Albert Rivera, su estrategia es efectivamente atacar y atacar. El problema también es que en todo tipo de estrategias el abuso de un determinado elemento pues puede convertirse también en un perjuicio, porque efectivamente su necesidad de demostrar que se puede diferenciar de los demás, que tiene unas ofertas que puedan merecer más la pena, etcétera, pues de hecho en el debate de anoche le llevó a una agresividad exagerada y además en todas direcciones, lo cual eso también le resta contundencia, le resta eficacia. Por eso, pues efectivamente, la utilización de ciertos recursos en redes sociales, como ha podido ser lo del perrito Lucas, etcétera, demuestra efectivamente un afán, una ansia por estar muy presente. Es verdad que está comprobado que las presentaciones personales de los candidatos en redes sociales en principio suele favorecer que se hable más de ellos y que precisamente también un mayor número de personas retuiteen o reenvíen esos contenidos. Pero en definitiva es un intento de provocar una acción en cadena que incluso se conoce con el nombre de la estrategia del pingüino. De hecho, pues hay un experto en marketing que hace 4 o 5 años escribió un libro titulado así, La estrategia del pingüino, y que venía a decir que los seres humanos en las redes sociales
intentan hacer lo mismo que hacen los pingüinos, que son animales muy gregarios, en principio muy temerosos de hacer algo que se diferencie de los demás, pero que de la misma manera que cuando un pingüino se lanza al agua, pues todos los demás se lanzan a continuación, la idea es igual, generar un mensaje de lanzamiento que provoque que muchos más lo imiten. De alguna manera esta acción de última hora del candidato Albert Rivera me recuerda bastante esta situación. Y quienes también han sido objeto de comentarios han sido las composiciones musicales de algunos partidos, como el reggaetón de Podemos y el trap de Más País. Y aunque han sido ejecutadas de manera sublime, ¿este tipo de composiciones es algo nuevo en campañas electorales? No, en absoluto, porque efectivamente la música es un elemento que tiene cada vez más importancia en las campañas electorales en la misma medida que todo lo que son estímulos de las emociones y los sentimientos tienen una importancia fundamental. De hecho, incluso hay expertos en ciencia política que han acuñado el término de la democracia sentimental para referirse al tipo de estímulos y de provocaciones muy características de nuestro tiempo actual. Pero incluso acercándonos a experiencias españolas mucho más recientes, pues basta irse a la campaña de las municipales de este año, en el que precisamente la candidatura de Manuela Carmena y del propio Errejón, Íñigo Errejón, utilizaron un reggaetón también para, digamos, promocionar su candidatura. Y incluso, por ejemplo, Ada Colau, desde que apareció en el panorama electoral de Barcelona, ha estado utilizando distintas grabaciones musicales en las que ella aparece cantando y bailando, o también podemos recordar el caso del candidato del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, que también pues han hecho uso del baile. Es decir, el baile, y sobre todo ese baile que podemos llamar de baile en comunidad, para el cual los ritmos latinos, sean reggaetones, sean salsas, sean cualquier otra de esas fórmulas, se han convertido en elementos que provocan simpatía, provocan entusiasmo, provocan identificación y son cada vez más utilizados. Y estos últimos días hemos conocido que Twitter ha decidido prohibir la publicidad política en su red social. ¿Se ha vuelto Twitter el adalid de la democracia o estamos más bien ante una estrategia empresarial contra Facebook? Bueno, yo creo que efectivamente es más lo segundo, es decir, es más una cuestión de pura imagen, por una cuestión muy elemental, y es que probablemente los perjuicios para el juego limpio electoral que puedan tener mensajes en Twitter vienen mucho más de los mensajes no pagados, sino precisamente de los mensajes que puedan intentar aparecer como informaciones verdaderas, informaciones exactas. Es decir, el mensaje publicitario puede aparecer en Twitter o puede aparecer en una televisión privada o puede aparecer en un periódico. El problema no es con el mensaje publicitario, que todo el mundo puede ver que es publicidad. El problema viene cuando un mensaje que se intenta hacer pasar por información real, información periodística, pues es una información distorsionada, es una información falsa, etcétera. Por tanto, poner el acento en que Twitter quiere contribuir a las campañas más limpias porque va a eliminar la publicidad de organizaciones políticas, pues me parece que es una cuestión completamente secundaria y más bien una cortina de humo. Y con tanta cantidad de información que nos llega a través de las redes, de otros medios, nos preguntamos si están cubriendo realmente los medios y los partidos las necesidades informativas de los electores, o más bien se quedan en la forma de las cosas, en el detalle y en lo superfluo. Bueno, definitivamente es lo segundo, pero eso no es tanto la responsabilidad de los candidatos y partidos o incluso de los propios medios de comunicación, sino que es responsabilidad final de toda la sociedad, porque vivimos en una sociedad que, como decía hace un momento, cada vez está más sensibilizada hacia las emociones y los sentimientos, cada vez le presta menos atención a la reflexión y al análisis, y incluso sabemos que el umbral de la atención de cualquier ciudadano normal y corriente cada vez es más corto. Se llega a decir incluso que si a los 5 segundos
no se ha conseguido que una persona preste atención a un mensaje, pues prácticamente es casi imposible que esa persona vaya a seguir leyéndolo. Y por eso, pues cada día los mensajes tienen que ser más breves, los mensajes tienen que ser más visuales, cada vez con menor contenido conceptual. Y entonces todo eso, pues es la propia sociedad, o es la propia forma de educar nuestro conocimiento y nuestra sensibilidad lo que está llevando a ese camino. Como consecuencia de esto, pues efectivamente los partidos políticos se adaptan a ello, se recurre cada vez más a formatos precisamente tomados del mundo comercial, de ahí que, por ejemplo, el videoclip musical tradicional se convierte en un formato ideal para los partidos políticos, por lo menos hacerse atractivos, llamar la atención, aunque el contenido pues prácticamente no pase de la simple presencia de un candidato o 4 elementos simbólicos muy superficiales, pero desgraciadamente las campañas se desenvuelven cada vez más en este terreno. Y en este terreno nos quedamos y vamos a ver qué nos contó nuestro siguiente protagonista, Fran. Sí, también hicimos una entrevista a Yago Moreno sobre estas mismas cuestiones, más o menos, aunque él también como un protagonista, como productor y generador de contenido. Yago Moreno estudió Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Cambridge, pertenece al Consejo General de la revista La Trivial y se dedica a la comunicación y producción musical en el Observatorio. Hemos querido hacerle esta pequeña entrevista para este programa dedicado a la campaña, dado que ha participado a través del Observatorio con el videoclip o spot con música trap para Más País y el videojuego de Íñigo Rejón, lo cual nos ha parecido un toque distintivo en esta un toque distintivo dentro de la comunicación política que se está haciendo en esta campaña para el 10 de noviembre. Le agradecemos su disposición y la primera pregunta que le hice al respecto es ¿qué es el observatorio? Que si nos podría comentar en qué consiste este proyecto, y esto es lo que nos contestó. Bueno, lo del observatorio es más o menos como un espacio, una factoría, un think tank que tiene diferentes capacidades, ya sea gente que estudia sociología o ya sea licenciado, gente que estudia ciencias políticas o ya sea licenciado, gente que tiene conocimientos de producción musical, de programación, que canta, que rapea, que toca un instrumento, que decide de alguna forma poner en común todos esos diferentes capitales, toda esa, creatividad, más allá de lo que tiende a ser la praxis militante habitual de los partidos, que es mucho más impermeable a innovar y a crear cosas nuevas, e intentar con todo eso hacer una especie de motor para reinventar, para transformar la forma de comunicación política que tienen los partidos progresistas, para adecuarse al momento de crisis que vivimos. Sin tampoco creer nosotros mucho en esta especie de compol de juguete plastificada, que se reduce al final a una técnica de marketing o a una especie de abracadabra con el cual lo que tú digas, la forma concreta en la cual lo dices, sino la estrategia discursiva que hay detrás y el proyecto político que lo sustenta es lo que te lleva a ganar. En eso no creemos, pero partiendo de no creer en eso, entendemos también que hay una parte técnica, que hay una parte comunicativa que hay que controlar, sobre todo en un espacio mediatizado. Lo siguiente que le pregunté fue por la idea de sacar un videojuego de un candidato, de introducirlo dentro de una campaña electoral. Bueno, pues la idea de hacer videojuegos como materiales de campaña electoral no la inventamos nosotros, no nos la sacamos nosotros de una chistera mágica, sino que viene más de una reflexión de cara a videojuegos que ya conocemos y que han funcionado bien, sobre todo de candidatos progresistas como Melenchón o Corbyn, que sacaron Fiscal Combat y Corbyn Run, que eran dos videojuegos bastante buenos que servían primero para atraer la atención mediática hacia la campaña, poniendo el foco en una especie de desborde creativo e ilusionante que es cierto que las acompañaba, pero que no siempre tiene visibilización mediática si no hay gente trabajando para que se vea, y que luego a la vez también servía para poner sobre relieve demandas políticas concretas. En el caso de la familia insumisa, pues era luchar contra la precariedad laboral. En el caso
de Corbyn era una cosa tremendamente amplia, compleja, había ahí desde demandas de ayudar a los riders y los nuevos sectores precarios hasta defender los servicios públicos o cosas más directamente ligadas a la política de partidos. Estos videojuegos fueron muy interesantes, nosotros conocíamos otras experiencias aquí, como el Casta Wars, que era un videojuego que se hizo a Pablo Iglesias también en ese momento, ¿no?, de calor popular en el que Podemos estaba ahí en su cenit y se pensaba que iba a saltar los cielos. Y también habíamos visto otros ejemplos como más modestos, pero buenos intentos, como el que hizo Podemos en las elecciones municipales de Valencia. Al final no se trabajó directamente en un gran resultado electoral, pero que en sí mismo, como videojuego de campaña, estuvo muy bien pensado. Eso eran cosas muy profesionales. El observatorio es, pues eso, un espacio muy pequeñito en el que intentamos desbordar y traer nuevas ideas al terreno de juego de la política de aquí en España y América Latina, pero que no tenemos medios económicos. Entonces intentamos buscar una forma de sortear eso, que es rebuscar por bancos de código y partir de piezas de código que ya existen y echarle mucha creatividad y sobre todo hacer mods. Yago comentaba, y así lo hizo en Twitter, que el videojuego no responde a cuestiones de microsegmentación. La microsegmentación tiene que ver con la búsqueda de perfiles sociodemográficos, es decir, en función de la edad, el género, la clase social, las preferencias, gustos, etcétera, y hacer un perfil y enfocar una campaña a ese tipo de votante. Pero como digo, Yago comentaba que el videojuego no responde a ese criterio, sino a una gran batalla cultural que se está dando. Y esto es lo que nos comentaba. Sí, bueno, hay mucha gente que piensa que politizar los videojuegos o hacer política a través de los videojuegos tiene que ver con la microsegmentación, con esa idea de que el espacio electoral en tiempos neoliberales se va atomizando cada vez más y más y más, convirtiéndose en una especie de mercado de decisiones individuales en los que cada uno elige la marca que más se parece a ese producto electoral que quisiera consumir, y que por lo tanto aquellos partidos que son capaces de utilizar el lenguaje de los videojuegos pues van a ser capaces de penetrar en grupos sociales que viven los videojuegos con mucha intensidad, que identifican a qué grupo pertenecen a través de practicar pues los deportes de masas nuevos, los eSports, ya sea siguiéndolos o participando directamente, o que pertenecen a un grupo generacional para los cuales los videojuegos han sido muy importantes. Esto no es necesariamente así. Hoy en día la industria del videojuego arrastra una atención enorme a nivel social, implica a millones y millones de personas en todo el mundo, factura muchísimo más que el cine, y bueno, forma parte del nuevo paisaje cultural de nuestras naciones y del mundo entero, y por lo tanto pues no tiene mucho sentido relegarlo al plano de algo secundario, sino algo que va a estar ahí. Siendo tan fácil buscar formas para programar de forma sencilla unos mods o unas pequeñas aplicaciones, pues se vuelve algo muy útil en la guerra electoral. Aunque los videojuegos hayan sido utilizados en campañas previas tanto a nivel nacional como en otros países, la prensa sí lo ha tratado como novedoso, como mínimo como algo distintivo de esta campaña para el 10 de noviembre. Lo que le pregunté es que, aunque no se sabe cuánto afecta en el votante, como mínimo sí afecta en la campaña en tanto que tiene una repercusión mediática, dado que todos los medios sí se han hecho eco. Y quizás podríamos pensar lo mismo con los spots o videoclips, con la música trap. Bueno, eso ya tiene que ver con cuáles son, en concreto, los objetivos que se plantee cada campaña. Es cierto que este tipo de operaciones de guerrilla comunicacional, desde sacar canciones a hacer videojuegos, no es lo que va a transformar el mapa en favor de una candidatura en términos radicales. No lo va a hacer nunca. Eso tiene que hacerse a través del discurso, de la coherencia del discurso, de la potencia del discurso y de la capacidad que tiene para articular las demandas que existan en la sociedad, una sociedad quebrada como la nuestra por la actual crisis del neoliberalismo, no solo a nivel económico, sino también a nivel de representación, y eso, ahí va a estar el centro de la cuestión. Esas son cosas más pues de suplemento, cosas que te permiten pues
elevar, ¿no?, el suelo de atención mediática que tiene la candidatura, garantizando titulares, garantizando visibilidad mediática, que no va tanto referida pues a cuestiones programáticas o a grandes centros discursivos de la campaña, sino con aspectos secundarios, la creatividad, la espontaneidad, la frescura que pueda tener esa campaña. En una repetición electoral es cierto que se desplaza bastante el foco de la atención a una especie de metaanálisis de la campaña. Se habla mucho de qué hacen los partidos para hacer una buena campaña más que tanto de la campaña en sí. Porque vive de eso, ¿no? También las escenas mediatizadas en las que estamos, las lógicas son lógicas espectacularizadas, y cuando los propios actores de la escena electoral dejan de ser tan interesantes para el gran público, pues al final acaba siendo en la propia comunicación política el foco del debate. Yo creo que en esos contextos muy particulares como los que vivimos, pues cobra un poco más de atención. Pero si no, a no ser que sea algo muy bien pensado y enmarcado en una estrategia mucho mayor, no es algo que tenga una incidencia asombrosa. El Observatorio también sacó un vídeo con música trap en mitad del debate del pasado 4N. ¿Cuál era la intención del mismo? Sí, bueno, el trap que sacamos en medio del debate electoral era más como una pequeña experimentación de cómo poner en circulación contenidos, viralizarlos, cómo funcionan los códigos de comunicación en Twitter. Hoy nos intentan enseñar que hay una especie de alquimia del community management que hace que según cómo uses la sintaxis, cuántos caracteres pongas, cuántos emojis pongas, a qué hora lo pongas, vas a conseguir viralizar las cosas. Eso obviamente tiene un papel fundamental, pero hay que ir un poco más allá. Y nosotros intentamos practicar en el día a día, incluso cuando no es a través de encargos o a través de proyectos que acordemos con candidaturas o con movimientos o con organizaciones. Intentamos hacerlo por nuestra cuenta, y un trap así gamberro, intentando condensar ese clima de desafección frente a un debate que ya parecía nada más que la repetición del anterior, excepto porque estaba ahí Abascal, pues podía ser interesante. Hacer vídeos con canciones o canciones para un partido político no es nuevo, ya también como nos ha comentado en la entrevista anterior Dader, pero en este caso se ha hecho uso de un género en concreto, el trap. Un género que en España, por lo menos lo más mainstream, no es reivindicativo o político, y le pregunté por el motivo de la elección de este tipo de música. Nosotros hacemos trap y hacemos reggaetón no tanto por una especie de cálculo electoral o comunicacional, sino porque es el arte, el género concreto que escuchamos en nuestro día a día, y por lo tanto es nuestra forma de expresarnos, es lo que nos sale, es lo que sabemos trabajar. Es cierto que hemos hecho rock, hemos hecho alguna cosa acústica. Cuando estuvimos haciendo cosas en Bolivia incluso nos planteamos la posibilidad de hacer un huayno o una saya, que son géneros tradicionales de allí, por experimentar y por familiarizarnos con otras formas de adaptar la música a la comunicación política. Pero si hemos elegido el trap no es tanto por un cálculo, sino porque realmente nos identificamos con él. Ahora bien, yo creo que la escena del trap, que en España aún no ha llegado a su auge, pero en países como Argentina sí que lo ha hecho, está muy lejos de poder encasillarse en eso que normalmente proyectan sobre ella, ¿no? Una música narcisista, de una juventud hedonista, despolitizada, no sé, completamente separada de cualquier ambición social. Hay traps que realmente hablan de los problemas que tiene la sociedad, de los tiempos en los cuales vivimos. Creo que, por ejemplo, la canción que nosotros hicimos está inspirada en un tema muy interesante de La Fuente, de La Fuente del Principio, que hablaba más de temática social, que se llama La Vida Es. En Francia tenemos a PNL, y así podríamos continuar por secula seculorum, porque el mundo del trap tiene un abanico bastante amplio. Y en el tema del reggaetón, pues un poco más de lo mismo, reducir el reggaetón a una música cultural, industrial, hecha en serie, es algo también muy problemático. Los temas de Tego Calderón, por ejemplo, que podría ser como el rey del reggaetón antiguo, hablaban de las injusticias sociales que había allí en Puerto Rico, del racismo, de la desigualdad ante la ley, y siempre tanto el reggaetón como ahora el trap
precisamente por haber formado parte de ese lenguaje a través del cual se expresa todo lo que viene del campo popular o casi todo, pues se ha dejado contagiar de mensajes políticos progresistas. Solo que yo creo que tiene más que ver el problema con que en España no se hace política a través de la música, con que el trap sea más o menos político en nuestro país. El problema es que en este país se ha renunciado a hacer una comunicación política creativa que no sea impostada. Bueno, pues muchas gracias, Yago. Te mandamos un saludo desde aquí, desde Metapolítica, y ahora continuamos con más.